Buenos días, estimados hermanos. Que Dios me lo bendiga a todos. Que haya mucha paz, mucha salud en cada uno de ustedes y en toda su familia y conocidos. Hoy nos toca el capítulo 5 del libro de Números que estamos estudiando esta semana. Y no sé si Beto me va a autorizar para colocar una imagen que mandé, por cierto, ahorita en el grupo de Café con Dios. Vamos a ver si por falta de ignorancia yo lo puedo hacer. Pero de todo modo me gustaría que saliera esa imagen. Voy a compartir. Ok. Esa imagen que tengo yo ahí, me gustó mucho, quería compartirla con ustedes. Pero antes, el capítulo 5 de Números nos habla en los primeros 4 versículos de instrucciones de Dios para expulsar, no diría que expulsar, sino apartar a toda la gente impura del campamento. Y del versículo 5 hasta el 10 nos habla de buscar la pureza en las relaciones con los demás. Y en los siguientes versículos del 11 hasta el 31 nos habla de buscar la pureza dentro del matrimonio. Ahora, ¿por qué esta imagen? Porque el martes, muy gentilmente, el hermano Richard Velázquez me quería mostrar unos números que tenía en un papelito que no veía bien y lo que está viendo era como jeroglífico. Entonces, pero él con muchas ganas quería mostrarme esto. Y es cómo quedaron divididos, agrupados las tribus en la organización que le dio Dios a Moisés para que estuviera establecido allá en el desierto, en el monte Sinaí. Entonces, hermano, quería decirme que la totalidad de cada uno de los grupos, el grupo de Efraín, de Rubén, de Dan y de Judá, y me estaba preguntando que por qué uno grupo era menos gente que otra. Bueno, precisamente porque había menos gente. Pero esos son los mayores de 20 años que fueron censados en ese momento allá. Y yo le decía que ahí habían 603,550 hombres que iban como un ejército a tomar la tierra prometida. Y yo estaba organizándolo. Me gustó mucho la imagen porque representa como una cruz. Y en el centro está el tabernáculo y la tribu de los levitas que de alguna manera defienden y protegen a su pueblo de que no se acerquen, porque el que hay que acercarse a eso tiene que estar verdaderamente puro, santo, porque el que está ahí en el medio es santo y es muy puro y hay que acercarse igualitamente. 603,550 personas, de las cuales solamente en ese momento, en esa gente entraron solamente, fueron 2 a la tierra prometida. Y uno pregunta, ¿por qué? Bueno, porque no se purificaron, no obedecieron los mandatos de Dios, no se acercaron a Dios como era debido. Teniendo al comandante de los ejércitos más poderoso del universo, que ya le había mostrado, porque no era que yo me nombro comandante y no, yo tengo que mostrar lo que yo soy. Le mostró que con poder sacó a este pueblo de Egipto, y no solamente con poder, sino que venció también a uno de los ejércitos terrenales más poderosos, que era el de Egipto. Supone que si tú vas a ser comandado por una persona, tú tienes que ser el mejor soldado. Pero no, solamente de los 603,550 se quedaron postrados en el desierto 603,548. ¿Por qué? Esa es la pregunta. En el capítulo 5, Dios dice que que se aparte del campamento a las personas que tienen impurezas en la parte física. Y dice ahí que todos los leprosos, los que padecen flujos de semen y todos los contaminados por los muertos, o sea, leprosos
que tienen flujo de semen y los que andan como el que han tocado muertos. Eso tienen que apartarse. Parece extraño esto, porque la gente quería estar en la presencia de Dios, pero no, están contaminados físicamente. Ellos querían estar. Entonces, yo les decía a los hermanos que tiene dos opciones: desear estar ante la presencia de Dios, y cuando uno desea estar ante la presencia de Dios, Dios lo ayuda. Pero la otra opción es que me quedo con mi enfermedad y no hago ningún esfuerzo por estar acerca de Dios. Y tomo a la enfermedad como una excusa. Pero entonces Dios considera, ya había hecho propicio la cuestión de cómo tenía que hacer las personas que tenían lepra, flujo de semen y también que haya tenido contacto con los muertos en el libro Levítico. Pero me gusta en Lucas capítulo 5 cómo el leproso se acerca a Jesús. Cuando lo ve, el médico Lucas dice, mire, este era un hombre que estaba ya terminal, muerto. Pero cuando vio a Jesús, salió a ese encuentro, se postró ante él y le dijo, si quiere, puede limpiarme. Y Jesús lo tocó y dijo, si quiero, y quedó limpio, porque deseó estar ante la presencia de Jesús. Ahora, para yo formar parte del ejército de Dios, también tengo que tener una buena relación con el otro soldado. Y el otro soldado es mi vecino, mi amigo, mi hermano y mi hermana. Entonces aquí en el versículo 5 adelante nos muestra que nosotros tenemos que también tener una buena relación, relaciones puras. Porque lo que dice ahí en el versículo, además habló Jehová a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel, el hombre o la mujer que cometiera alguno de estos pecados, con lo que hombres prevaricaron contra Jehová y delinquen, aquella persona debe confesar el pecado que cometió. Tengo algo contra un hermano, contra un vecino, le afecté, le quité algo, le sustraje algo, le debo algún dinero, yo tengo que decirle, oye, perdone por eso, porque yo no estoy pecando contra ti, sino estoy pecando contra Dios. Pero no es suficiente confesar, hermanos, sino que también tiene que darle la totalidad de lo que le ha quitado. Y no solamente no es suficiente tampoco, sino que tiene que darle la quinta parte, que es el 20%. Ahí está mostrando realmente que sí está arrepentido del daño que se le ha hecho a esta persona. Ah, están luchando en la batalla y de repente mira la olla, que él me debe. Entonces hay rencor, hay odio y hay venganza. Entonces, ya para yo evitar eso, yo tengo que confesar, darle la totalidad y no solamente darle más, el 20%. Ay, si el hombre murió, bueno, busque un familiar. Y si no hay ningún familiar, pues entrégaselo al sacerdote. Yo le decía a los hermanos del martes en el local, o tráigalo a la iglesia. Le hace falta dinero para hacer mercados. Pero es la manera como nos distinguimos de toda la sociedad que nos rodea. Tenemos que tener una pureza en nuestras relaciones, tanto con la iglesia, con el pueblo de Dios y con las demás personas, porque tenemos que distinguirnos de alguna manera. Y pureza en el matrimonio. Y esto sí es tétrico. Llama mucho la atención. Casos de la vida real, se podría uno decir del versículo 11 hasta el último versículo, porque me sorprendió mucho esto. Dice, también Jehová habló a Moisés diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, si la mujer de alguno se descarriare y le fuera infiel, y alguno cohabitare con ella, y su marido no la hubiese visto, o sea, no tuvo una visión de lo que está haciendo, por haberse ya mancillado ocultamente, ni hubiese testigo, o sea, ni fue testigo ocular él ni otra persona contra ella, ni ella hubiera sido sorprendida en el acto,
sea, no se sabe si fue infiel o no esta mujer. Pero dice el versículo 14, si viniere sobre él el espíritu de celo. O sea, no la vi, no hay testigos, no hay una fotografía, no hay un video, no hay nada que la pueda acusar, pero entonces viene hacia mí el espíritu de celo. Y yo le decía a los hermanos, no es el espíritu de Dios. El espíritu de celo es muy aparte al Espíritu Santo. El espíritu de celo es lo carnal, lo que yo estoy pensando. Decía yo que en Gálatas capítulo 5, cuando se habla de los frutos de la carne, en la lista de ese fruto que habla de adulterio, empezando con adulterio, también está celo. Celo. Y los celos son la causa primordial o principal de la destrucción de muchos matrimonios en ese entonces y en estos días peor aún. Interesante eso. Esa ofrenda, esa ley, una nueva ley de la sospecha, de la duda, sobre tanto el hombre como de la mujer. Entonces, dice Gálatas 5 que lo que practican estas cosas, hablando del celo y del adulterio, no heredará la vida eterna. O sea, no pasará a la tierra prometida. Interesante eso, ¿no, hermanitos? Entonces ya ustedes habrán leído cuál es lo que hacen los sacerdotes y la cuestión. Si yo fuera mujer, yo sería el hombre, la mujer más fiel, porque precisamente lo contrario a celo es fidelidad. Tiene que haber fidelidad, y eso es lo que está buscando Dios en su pueblo, antes de la tierra prometida, que haya fidelidad en el matrimonio, porque cuando haya fidelidad hay una buena relación, una relación permanente, y me está mostrando que si yo soy fiel con mi esposa o con mi esposo, yo soy fiel dentro del pueblo de Dios, dentro de la iglesia. Y eso va a ser maravilloso, hermanos, que la fidelidad. Yo estaba hablando también de la intimidad. Ser íntimos con mi esposa no es precisamente tener relaciones sexuales, sino ser un amigo. Una persona de mucha confianza. Que yo no puedo estar bloqueándole mi celular para que ella no vea los mensajes que a mí me llegan. Porque si yo lo hago, y eso ocurre, decía Mario Valencia, que eso es el pan de cada día, si yo lo hago, estoy levantando sospecha. Entonces, no debemos hacerlo así. La fidelidad, la pureza dentro del matrimonio, la pureza entre las relaciones con los demás y la pureza de no tener nosotros nada que nos aparte de Dios. Y en este caso sería el pecado, porque en el Nuevo Testamento cuando se habla de lepra, se habla del pecado que nos separa completamente de Dios. Oye, es sorprendente que tanta cantidad de gente mayores de 20 años que estuvieron en el desierto buscando ir a luchar con Dios, porque la lucha es de Dios, no es de nosotros, se quedaron postrados en el desierto precisamente porque no cumplieron con sus mandamientos. Termino con esto, hermanitos, hermanitas. Creo que está en Mateo capítulo 22. Sí, aquí está. Le preguntan a Jesús, versículo 34. Entonces los fariseos, cuando oyeron que había hecho callar a los saduceos, se reunieron y uno de ellos, intérprete de la ley, le preguntó para tentarlo diciendo, maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente.
Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Quién es mi prójimo? Mi hermano, mi hermana, mi vecino, mi vecina, mi esposa, tu esposa, tu esposita. Ese es mi prójimo. Amarás a Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas. De este mandamiento depende todo el Génesis, el Éxodo, el Levítico, el Número y para adelante todos los libros de la Biblia. Y si tú haces esto, amas a Dios y amas a tu prójimo, estás cumpliendo con la Biblia. Ni siquiera tienes que leerla. Porque estás haciendo lo que Dios quiere, que es su mandamiento. Interesante, ¿verdad que sí? Entonces debemos ser fieles y debemos ser puros para porque tenemos también, Dios tiene para nosotros un propósito, la vida eterna. Estamos en un desierto. Tenemos que ser puros en lo personal, en las relaciones con los demás y en nuestra familia. Porque eso es lo que está ahorita, hoy en día, lo que está más siendo afectado es la vida familiar, la vida en pareja. Debemos ser los mejores, un buen ejemplo para la sociedad. Dios los bendiga a todos. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este grandioso día, Señor. Gracias por este momento, Padre, en el que podemos ver en las caras a nuestros hermanos, Señor, y de alguna manera poder humildemente edificarles, Señor, y aceptarlo, y a veces hasta decirnos las cosas que no hemos, a veces no lo decimos personalmente, pero que tú no lo dices, Señor, porque eres tú el que gobierna nuestra vida, Padre Santo. Gracias por este libro, Número, Señor, que nos alienta a ser mejores, Señor, para que no quedar postrados en este mundo y no alcanzar ese regalo precioso que nos da por medio de Jesucristo, que es la vida eterna, Señor. Gracias por todo, Señor. Bendigan a todos, Señor, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Thank you. Gracias, Beto. ¿Qué, Ember? Quita por favor, quita ok, muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Ember. Gracias por advertirnos y por llevarnos a eso, a la presencia de Dios. Miren, dos cosas para compartir. Saben que el canal de Café con Dios está activo en YouTube. Ayer estábamos, Sergio estaba revisando todo eso y van más de como 1.700 personas que lo han, que lo han